Bien, vamos a comenzar, doctor, por una información. El fin de semana, el doctor Anthony Fauci decía palabras más, palabras menos, que ya más de 80 millones de personas en todos los Estados Unidos estaban vacunadas y que si la proyección continuaba como se venía desarrollando, podría cumplirse la meta que el presidente Biden se había puesto, que para finales de mayo, mediados de junio, todos estemos vacunados. Pero ya en el día de ayer decía que el comportamiento de la gente por el receso de primavera o spring break pudiera entonces generar un nuevo rebrote y un retraso en esas expectativas. ¿Qué lectura le damos a eso? Vamos a tener que volver a decirle a la gente uso de la mascarilla, lavarse las manos, distanciamiento, etcétera. Bueno, mira, esta pandemia se ha movido en muchas partes del mundo en un sentido de miedos y confianza. Cuando hay confianza, la gente sale a la calle, se olvida del tapaboca y trata de olvidarse de que el virus está alrededor de uno. Y cuando hay miedo, pues entonces la gente se resguarda, etcétera. Las autoridades en Europa ya están tomando medidas de nuevo para restringir la actividad social y comercial en función de que ha habido un rebrote de nuevos casos y de complicaciones y muerte de algunos pacientes, producto de las nuevas cepas, en particular la cepa británica, la variante británica del virus, que ya estamos seguros que no solamente es más contagiosa, sino que es más letal. En otras palabras, si usted se infecta con esta nueva variante, hay más chances de que usted se complique y se muera. Entonces eso tiene preocupado al continente europeo, y aquí en Estados Unidos ya se ha detectado que esa variante representa casi el 20% de las nuevas infecciones. Por lo tanto, hay que estar alerta de que esto no ha terminado. A pesar del gran éxito de la campaña de vacunación, que se esperaba, como tú dijiste, 100 millones en 100 días, a 1 millón diario, ya vamos por 2.4 millones de vacunados diarios, lo cual hace pensar que para mediados de este año, todo el que necesite la vacuna en Estados Unidos, todo el que la quiera tener, se va a poder vacunar sin mayor problema. Lo que pasa es que todavía hay mucha gente que o no quiere vacunarse o no quiere reconocer el riesgo que se está viviendo. Entonces hay que llamar a la alerta, porque sobre todo a la juventud que está tratando de librarse un poco de estas restricciones que ha tenido en los últimos meses, ha tratado pues de volver a la vida, volver a la alegría de la primavera, pero eso en forma prematura y en ciertas áreas del país puede resultar peligroso. Usted acaba de decir sobre la resistencia de algunos a vacunarse, doctor. Conversaba yo hace poco con una señora de Venezuela y me decía, ¿y si me pasa algo? Y yo le decía, pues usted no se está dando cuenta que están vacunando más de 1 millón de personas diarias, y uno que está todo el día manejando noticias. Yo hasta ahora son muy puntuales los casos que he visto de alguna que otra reacción que se haya producido a un vacunado, pero son, yo diría, reitero, como decía la canción, una en 1 millón. Es decir, públicamente, desde el punto de vista informativo, se conoce que la vacuna no está generando ningún tipo de inconveniente. ¿Qué decirle a esta gente? Bueno, mira, es que hay varias razones por las cuales la gente pueden optar por no vacunarse. Primero, un amplio sector de la población, en particular en los Estados Unidos, que no lo hace por razones políticas. Su liderazgo todavía no los ha llamado a vacunarse, y eso es un problema de responsabilidad. Ay, perdón que lo interrumpa en ese punto, mi querido doctor. Justamente el doctor Fauci decía el fin de semana, si alguien tiene acceso al expresidente Trump, por favor que le digan que envíe a sus seguidores a vacunarse. Suena como absurdo en este país que se tenga que manejar de esta manera, ¿no le parece? Bueno, los otros presidentes han hecho llamados a todos sus seguidores a que se vacunen, y él es el único presidente que ni siquiera le ha dicho a sus seguidores yo me vacuné, o ha presentado fotos de lo que hizo en enero, que fue que se vacunó, fue uno de los primeros que se vacunó. Pero bueno, aparte de la parte política, está el elemento de que hay habido una campaña sistemática de hace muchos años antivacunas, no solamente contra esta vacuna, sino contra muchas vacunas. Entonces hay gente que vive de una suerte de búsqueda constante de misterios y de conspiraciones alrededor de la producción de vacunas, y sí hay pues un protagonismo de una cantidad de gente haciendo videos y haciendo discursos
sobre los peligros de la vacuna y que la vacuna es una estafa, etcétera. Entonces hay toda una retórica de eso. Y hay otra cosa que es el miedo natural de ciertos sectores, en particular de los afroamericanos y de los hispanos, de vacunarse por razones migratorias, por razones de legalidad. Hay una cantidad de factores ahí que no están claros, pero evidentemente esos segmentos de la población se están vacunando menos que los otros. Ahora, como tú dices, la vacuna ha mostrado ser extraordinariamente segura y eficaz, y no solamente en los estudios del año pasado. Israel ya ha vacunado prácticamente a toda su población con la vacuna de Pfizer, y los resultados han sido excelentes, mucho mejores que los de la fase 3. Estamos hablando de varios millones de habitantes, muchos de ellos mayores de 70 y 80 años. O sea que la vacuna ha sido extraordinariamente bien tolerada por la gente mayor. Y por otro lado, pues tenemos entonces que este caso de la vacuna de AstraZeneca en Europa fue... Para allá iba, porque estoy leyendo, doctor, lo estoy leyendo, lo acaban de postear, en lo que dice la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia sobre la vacuna de AstraZeneca, que dice que tras la suspensión de esta vacuna en algunos países, recomienda que igual se siga usando. Sí, el costo-beneficio. Acuérdate que todo en medicina tiene un riesgo. En nuestra vida tiene un riesgo, salir a la calle tiene un riesgo. Lo que pasa es que hay el otro elemento que es el beneficio. Tenemos que salir a la calle a trabajar, a distraernos, a disfrutar de la vida. Entonces el riesgo a veces es mínimo en relación al beneficio, y ese es el caso de la vacuna. Evidentemente toda persona que se vacune después de cierta edad tiene un riesgo asociado a las patologías y a las enfermedades que ya tiene, porque a medida que la gente progresa en edad, tiene una mayor posibilidad de adquirir o de tener complicaciones de salud. Entonces, la vacuna a veces simplemente representa un elemento previo al accidente o al problema de salud, pero no a consecuencia de. Una cosa es tener un infarto o un embolismo después de ser vacunado, y otra cosa es tenerlo por producto de la vacuna misma. En los casos en Dinamarca, que se presentaron 11 casos de embolismo, hasta ahora no se ha podido establecer que esas personas que tuvieron esos trombos los pudieron producto de la vacuna. Simplemente acontecieron después de la administración de la vacuna, y tengo entendido que ayer la Comunidad Europea reactivó el proceso de vacunación en todos estos países, pues primero porque es la única vacuna que por ahora tienen allá en cantidades importantes, y el Reino Unido siguió vacunando a su gente a pesar de esto. Fueron solamente 11 casos de embolismo en 11 millones de personas vacunadas. Ahora bien, el tema de la gente que tiene enfermedades, patologías crónicas o enfermedades preexistentes, todavía no queda muy claro, porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el Jackson estaban vacunando mayores de 65 años. Y esta semana ya están aceptando que la gente vaya incluso sin la carta, pero que bajo palabra, creyendo en la palabra de la persona, diga si tiene alguna afección. Por ejemplo, yo en mi caso, yo soy hipertenso. Entonces, yo tendría que ir y decir, soy hipertenso y me pueden vacunar. ¿O debería esperar que llamen a los mayores de 50 años? Mira, es que ese es uno de los problemas que hemos tenido en varios estados, en los Estados Unidos, que la información es confusa. Un condado hace algo y otro condado hace otra cosa. Tengo entendido que en Broward, por ejemplo, nunca tuvieron esa limitación de edad. Y así está pasando ahora con los centros de FEMA. En los centros porque ha habido 3 centros de distribución importantes: los hospitales, las cadenas de farmacia y ahora unos megacentros de vacunación que están directamente manejados por la agencia federal FEMA. Entonces los criterios varían, y en muchos casos yo creo que lo que está pasando es que hay tanta llegada de nuevas dosis de vacuna que ellos se han dado cuenta de que simplemente limitando el proceso a solamente personas mayores de 65 años, pues no se hace un uso efectivo de los lotes que llegan, y entonces están vacunando personas que expresan mantener factores de riesgo. Claro, porque tenemos entendido que una vacuna, después que es sacada de la refrigeración para ser administrada,
no puede volver a ser congelada. Es decir, si la sacó, tiene que usarla, si no la perdemos. Así es. Y la producción se ha triplicado en los meses, desde enero. Se ha ido creciendo exponencialmente en el número de vacunas. Ya tenemos 3, la de Johnson Johnson, la de AstraZeneca, la de Pfizer y la de Moderna. Y ahora pues la misma vacuna de Johnson Johnson la está produciendo también el laboratorio Merck, lo cual hace que haya un aumento en el número de dosis disponibles para vacunación, y probablemente ya llegó el momento de empezar a abordar grupos más vulnerables, y eventualmente el presidente ha dicho, y el doctor Fauci, que ya para finales de mayo debe haber suficientes dosis para vacunar a todo el que quiera ser vacunado. Por cierto, que estoy leyendo que efectivamente el expresidente Donald Trump está diciéndole a sus simpatizantes que acudan a vacunarse. Eso nos parece bastante positivo. Doctor, le voy a robar un poco más de su tiempo. Voy a hacer una breve pausa y al regreso quisiera tocar un par de aspectos. Uno de ellos es esta niña, la señora embarazada fue vacunada y la niña nació con anticuerpos. Me gustaría está hoy en todos los titulares, me gustaría su opinión al respecto y su análisis. Y también que hablemos un poco de lo que está pasando en Venezuela, donde no tenemos cifras reales, donde de verdad es un verdadero desastre a las que está sometida la población venezolana. Al regreso, mis queridos amigos, con nuestro invitado, el doctor José Antonio Cisneros. Enseguida estamos de vuelta con todos ustedes. La conversación, y le agradezco mucho al doctor José Antonio Cisneros que nos haya esperado en línea mientras hacíamos la pausa. Y antes de irnos, le hacía referencia a lo que es noticia hoy en casi todos los portales, y es una señora embarazada, se vacunó y la niña nació con una importante carga de anticuerpos para enfrentar o para combatir el COVID-19. Eso era de esperarse. La protección de un niño recién nacido está fundamentalmente por los anticuerpos y las proteínas que la madre le suministra. Primero por el cordón umbilical cuando está intrauterino, y luego por la leche materna, que es una leche importantísima para el sistema inmunológico del bebé, puesto que está dotado de todos esos anticuerpos. Así es que era lógico que si la madre estaba desarrollando anticuerpos, estos pasaran al bebé. Y no tiene nada de extraño que también se logren a través de la leche materna. Es decir, doctor, que si algunas señoras embarazadas se vacunan, pueden lograr entonces una suerte de inmunización para el recién nacido una vez nazca. Es una recomendación que pudiéramos entonces darle a las damas embarazadas. Se observó durante los estudios de fase 3 muchas mujeres que fueron vacunadas, luego en los próximos meses de seguimiento quedaron embarazadas y ya deben estar dando a luz, y lo más probable es que encuentren que esos bebés tienen títulos de anticuerpo contra el COVID. ¿Qué tanta es la protección? No se sabe, pero evidentemente ese ha sido el mecanismo a través del cual los bebés sobreviven ese primer año de nacimiento. La verdad, doctor, que uno no termina de maravillarse. Hace apenas un año estábamos todos desesperados sin saber qué iba a pasar, y el milagro de ese talento que puso Dios en ustedes, los científicos, ha logrado que ya hoy podamos hablar de bebés que nacen con anticuerpos, de ancianos o de personas con patologías crónicas que están ganándole la batalla al COVID-19, a pesar de que esta enfermedad se ha llevado a varios seres humanos en la humanidad en estos últimos 12 meses. No quería despedir esta conversación porque yo sé que usted está muy pendiente, sin que habláramos de Venezuela. Doctor, desde acá, desde afuera, ¿qué análisis, qué lectura hace usted de lo que está haciendo? Hablaba con el doctor Castro hace unos días y yo le preguntaba si él entendía un poco ese tema de una flexibilización medio limitada con un cerco, y él me decía, bueno, Carlos, yo no tengo ningún skill que me permita entender más allá de lo que puedas entender tú desde afuera. ¿Qué lectura está haciendo usted de lo que está pasando en Venezuela en este momento, doctor? Bueno, la lectura es fundamentalmente a raíz de las experiencias personales. Ayer perdí un gran amigo, un médico, perdió su vida ayer en una clínica privada, y definitivamente la sensación que tengo es de que se está escondiendo las cifras reales de muertos y de complicaciones de los pacientes en Venezuela. Porque si en el sector privado estamos como estamos y hay muchísimas camas de terapia ocupadas por personas que tienen ciertos recursos económicos para ser tratados en clínicas privadas, no quiero ni imaginarme cómo estará la situación en el sector público. La medicina se ha dolarizado, está carísimo todo,
el conseguir y mantener una terapia de Remdesivir, por ejemplo, que resulta esencial para el tratamiento de las complicaciones graves. Se ha hecho alguna tarea dolorosa y penosa y ha crecido la injusticia social en el manejo de la parte sanitaria, porque entonces solamente aquellos que tienen dólares o tienen recursos de influencia pueden tener acceso a los mejores tratamientos, y los que no, pues se mueren de mengua, como ha pasado a través de los años en la situación venezolana, ¿no? Cuando uno ve lo que está ocurriendo y ve que incluso hasta pareciera que le están dando un manejo político a la precaria carga de vacunas que llegó a Venezuela, porque lo que hemos venido monitoreando ha sido muy escaso. Creo que hablamos de unas primeras 100.000 unidades, que son las 2 dosis, es decir, para vacunar solo a 50.000 personas en un país que ya no tiene los 30 millones de habitantes, porque hay casi 6 que están afuera, pero que igual se está haciendo un mal manejo. ¿Qué futuro le auguramos a las próximas generaciones que están mal alimentadas y que están pasando por estas penurias? Nada más viéndolo desde el punto de vista científico, ¿cómo es un adolescente promedio del año 2028-2030 en Venezuela? Bueno, primero se redujo su expectativa de vida. O sea, quien nació en estas últimas 2 décadas, estadísticamente va a vivir menos que los que vivieron en Venezuela o que los que crecieron en Venezuela en años anteriores. Y aparte de eso, es predecible también una reducción sustancial en la competencia laboral de las personas que han crecido en este ambiente de carestía, porque con mala alimentación y malos servicios de educación en general, pues tenemos una fuerza laboral que probablemente no va a estar capacitada para los retos tecnológicos que una sociedad moderna va a tener que enfrentar para poder tener una economía en este nuevo milenio. Porque esta gente que no se ha alimentado, no ha tenido buenas escuelas, no ha tenido buenos maestros, para colmo, las personas con mayores capacidades de emprendimiento se han ido del país, lo cual deja pues una falta enorme de mentores que en un momento dado puedan estimular a esa juventud que está creciendo a buscar nuevos horizontes y nuevos logros. Entonces, el panorama no luce muy alentador para el futuro venezolano en los próximos 20 años. Es decir, doctor, y ya para terminar, que uno pudiera decir que esta situación de precariedad, de escasez, de dificultad que está viviendo el pueblo venezolano se puede traducir en el futuro en niños de bajo peso, baja talla, pero además en su crecimiento de una suerte de deficiencia de carácter intelectual. No es que se va a traducir, Carlos, ya está. Ya está. Cuando tú ves ahorita al venezolano promedio, ha disminuido su talla, ha disminuido su peso promedio, y es un niño letárgico, es un niño sin motivación, sin estimulación, es un niño con una baja ingesta calórica, es un niño que no tiene escuela, y es un niño que está rodeado de un entorno humano deprimido, triste, sin esperanza. Entonces, en un planeta donde todos los países se están moviendo hacia un desarrollo tecnológico, hacia un aprendizaje de nuevas profesiones, etcétera, ¿cómo va a competir Venezuela con este recurso humano que ha sido tan mal cultivado a través de los últimos 20 años? Nadie sabe. Yo no sé qué empleos, qué industria se va a poder ubicar a Venezuela y tomar ventaja del talento venezolano, porque el que se veía más capacitado se fue. Yo no sé qué tantos van a regresar. Lo cierto es que los que quedan pues tendrán una escalera mucho más empinada que escalar en virtud de los recursos que hay, porque para colmo no se tienen los recursos del pasado. Nosotros gozamos de una educación privilegiada de que estos muchachos no tienen ahora. Y yo ahorita cuando mencionaba eso de la Venezuela del pasado, la Venezuela del pasado llevó la vacuna del polio 3 meses después que salió en Estados Unidos. Ya las autoridades venezolanas estaban vacunando a la totalidad de la población infantil venezolana contra el polio gratis. Y resulta que entonces aquí ahora Venezuela no tiene dinero para las vacunas y tiene que estar mendigando vacunas en todas partes. Lamentablemente esta gente no solamente está afectando gravemente el presente del país, sino influyendo de manera muy negativa en lo que puede ser el futuro de nuestra Venezuela. Pero yo soy optimista. Dentro de todo, el venezolano se ha caracterizado por una tremenda capacidad de adaptación y de empuje.
O sea que no hay tampoco que pensar que de alguna u otra manera esos logros que hemos visto en los venezolanos en el extranjero puedan no darse en aquellos que se quedaron en Venezuela y que están esperando una oportunidad pequeña, una brecha para romper con todo esto, con toda esta tragedia y demostrar que sí todavía hay una reserva moral y de competencia en Venezuela que nos va a permitir salir de esto. Doctor, celebro y me emociona y conmueve su actitud positiva y el creer que siempre de Venezuela sale lo mejor y se puede superar. Muchísimas gracias por su tiempo y como siempre para nosotros es muy provechoso tenerlo en el programa. Mi agradecimiento y estamos en contacto, doctor. Gracias. Cómo no, gracias a ustedes. Amigos, el doctor José Antonio Cisneros, ya lo vieron ustedes a través de la pantalla de BTV, su análisis no solamente de lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, de lo que ocurre desde el punto de vista internacional con el tema de la vacuna de AstraZeneca y lo que está pasando en nuestra Venezuela.